Los héroes épicos son personajes reconocidos por enfrentarse a monstruos mitológicos. Por ejemplo, Polifemo, el cíclope devorador de hombres, a terrenos inciertos como el estrecho de Messina, donde habita Escila, y a situaciones donde serán amparados a su suerte o a la intervención divina a través de figuras antropomórficas también conocidas como los dioses del Olimpo. Zeus, rey de los dioses. Poseidón, dios del mar. Atenea, diosa de la guerra y la sabiduría. Hades, dios del inframundo y muchos más. Nosotros solo nos enfocaremos en dos de estos héroes que han enfrentado dichos pasajes, Odiseo y Percy Jackson. Para los fines de este video, es importante recalcar dos puntos clave. El primero es que no utilizaremos directamente la obra literaria del autor de Percy Jackson, Rick Riordan, porque la extensión de toda la saga es muy extensa y consta de 15 libros, de los cuales solo tengo 5 de ellos. Es fundamental hablar del origen de Percy Jackson, para lo cual he recuperado la siguiente anécdota que nos comparte el autor en una entrevista. Mi hijo Hailey me pidió que le contara cuentos para dormir sobre los dioses y héroes griegos. Llevaba muchos años enseñando mitología griega en la escuela secundaria, así que accedí con gusto. Cuando se me acabaron los mitos, se decepcionó y me preguntó si podía inventar algo nuevo con los mismos personajes. De esa manera, la serie se configura como una reinterpretación de la mitología griega dentro del género de la fantasía moderna, ambientada dentro de Estados Unidos y espacios como el Campamento Mestizo, que es un lugar secreto para el entrenamiento de los semidioses. Y el segundo punto es que, al no utilizar directamente la obra escrita, nos enfocaremos en su adaptación a serie titulada Percy y los dioses del Olimpo, producida por la franquicia de Disney Plus en 2023 en colaboración con el autor. Abarcaremos entonces las 2 temporadas emitidas hasta el momento, la primera basada en El Ladrón del Rayo y la segunda en El Mar de los Monstruos. No obstante, nos centraremos principalmente en la segunda temporada, ya que, según diversos seguidores de la saga, la obra adaptada puede interpretarse como una versión moderna de la Odisea. Para seguir avanzando, es importante indicar algunos aspectos formales de esta obra clásica. Su estructura consta de 24 cantos, repartidos en 12.110 versos y pertenece al género épico. Tradicionalmente se le atribuye a Homero, conocido como uno de los grandes poetas ciegos, mas su autoría ha sido objeto de debate, originando la llamada cuestión homérica. En cuanto al tiempo narrativo, la obra abarca los 10 años del viaje de regreso de Odiseo, en un formato no lineal. Con el paso del tiempo, la Odisea se ha consolidado como una obra trascendental de su tiempo, y prueba de ello es la incorporación del término Odisea en el lenguaje cotidiano para referirse a un viaje complejo y lleno de dificultades. Para retomar a nuestros personajes épicos, es importante contemplar aspectos de su arquetipo personal. Por un lado tenemos Odiseo, un hombre de mediana edad, con una complexión robusta, fuerte y de piel bronceada por el mucho tiempo que pasó bajo el campo de batalla. Un clásico héroe de la antigua Grecia. Su contexto histórico se ve marcado por una sociedad jerárquica donde los reyes, los herederos y los guerreros eran quienes mantenían el poder. Un mundo regido por la creencia de un destino preestablecido y de la posible intervención de dioses en el destino del héroe sin que él lo cuestione, cosa que se ve de manera positiva con Atenea o negativa con Poseidón. Valores como la astucia les serán reconocidos por todos, sin embargo, serán sus propios camaradas quienes llegarán a temerlo al comprender las consecuencias que puede traer su inteligencia. Por otro lado, el Percy Jackson de la obra literaria es un arquetipo completamente opuesto al de la serie, siendo un objeto de críticas ante el fandom. Una de las características más románticas que mantenía el Percy de los libros eran sus ojos verdes, haciendo alusión a que era el hijo de Poseidón, señalando de manera sutil su identidad como semidios. Aunque esta idea no se pierde en la adaptación, la imagen de este niño se transforma en una con tez blanca, pelo rubio y ojos azules, manteniéndose como el arquetipo de un héroe contemporáneo. Su contexto se ve definido por un principio de otredad sobre sus compañeros, porque al ser menor de edad, su mundo se rige por las normas socialmente aceptadas dentro del parámetro de la educación de los Estados Unidos. En este sentido, se verá orillado a salirse de su mundo ordinario para activamente tratar de salvar el destino del mundo moderno. Valores como la extrema lealtad y la empatía por los demás le harán cuestionar los principios de las normas, las motivaciones de los dioses y las intenciones de una profecía que lo perseguirá. En resumidas cuentas, Odiseo encarna a este héroe clásico, uno que busca el honor y no cuestiona el sistema establecido. Mientras que Percy representa el héroe moderno que cuestiona el sistema y prioriza los valores de los seres vivos sobre cualquier cosa. Es decir, los héroes en ambas obras representan su época. ¿Tendrá el hombre libertad para tomar sus propias decisiones o se someterá a su destino?
será un simple peón o una criatura soberana. Cita que le dará claridad a todo nuestro argumento. Para hablar del contraste entre Odiseo y Percy Jackson, lo interpretaremos como un combate estructurado en 3 rounds. Un choque entre 2 estructuras narrativas del mundo y una visión del sujeto. Destino versus elección. En este primer asalto se define el terreno del combate. Dentro de la Odisea, el ring ya está delimitado de antemano. El destino de Odiseo ha sido determinado por los dioses. Sus propias palabras lo evidencian. ¿Cuál cosa relatar en primer término? ¿Cuál en último lugar? Siendo tanto los infortunios que me enviaron los celestiales dioses. Desde esta perspectiva, incluso aquello que se evidencia para el propio héroe como un desvío o una decisión personal, se interpreta dentro de un orden superior, decretada por la intervención divina, como él mismo afirma en la siguiente cita. Deseosos de volver a nuestra patria, llegamos aquí por otra ruta, por otros caminos, porque de tal suerte debió ordenarlo Zeus, definiendo que el movimiento de Odiseo no es precisamente uno con libertad plena, sino a la ejecución de un trayecto previamente establecido donde la decisión queda restringida a un plano superficial, sin pensar en cómo es que estas pequeñas intervenciones siguen reconfigurando su destino. Odiseo no cuestiona el espacio en el que pelea, su astucia es la que lo ayuda a moverse estratégicamente dentro de un combate cuyo resultado no puede alterar. Cada golpe lo acerca a un final ya inscrito por los dioses. En contraste, en la serie, Percy Jackson se ve obligado a participar en un mundo donde la idea del destino no se presenta como una inamovible, sino como una susceptible de ser alterada por las decisiones personales del protagonista. A diferencia de la lógica cerrada que nos presenta la Odisea, Percy nos introduce una tensión constante frente al cumplimiento de la profecía, cuestionando su inevitabilidad y revelando formas de desviarse de ella, la cual dice lo siguiente. The prophecy tells of a child of the eldest three, who upon reaching 16 years of age, will become a powerful weapon. A weapon? The hero of the prophecy will decide the fate of Olympus. Esta tensión del destino se vuelve todavía más evidente al conocer al personaje de Thalia Grace, hija de Zeus, cuya existencia queda profundamente condicionada por la profecía y por su intento de desvincularse de la figura paterna que la define. Su transformación en árbol no constituye un acto de salvación, sino una imposición directa de Zeus que anula su voluntad individual. En ese sentido, lejos de escapar de su destino, Thalia es fijada dentro de él. Su cuerpo y su existencia quedan reducidos a una función aspiracional para los niños del campamento que queda dentro del orden divino, evidenciando cómo incluso la resistencia puede ser absorbida por la estructura que intenta desafiar. Frente a este antecedente, Percy no acepta pasivamente su rol, sino que se posiciona de manera crítica ante el sistema que lo determina mientras se pregunta por la legitimidad de los dioses, por la justicia de los conflictos que enfrenta y por el sentido mismo de su participación. Esta resistencia se intensifica en la segunda temporada, donde el incremento de ataques por parte de monstruos puede leerse no solo como una escala narrativa, sino como una forma de presión estructural que busca encasillarlo hacia el cumplimiento de su destino. Sin embargo, lejos de reafirmar la inevitabilidad del mismo, estos enfrentamientos refuerzan su disposición a cuestionarlo. Relación con los dioses. En el segundo asalto aparece la figura que regula el combate, es decir, los dioses deciden las condiciones mismas de la pelea. En una esquina, Odiseo opera bajo una autoridad incuestionable, implicando que los dioses funcionan como árbitros absolutos. Su permanencia o avance en el combate depende directamente de esta presencia, ejemplificando en casos como su salida de la isla de la ninfa Calipso o su camino por la isla de la hechicera Circe, que no responde únicamente a su voluntad, sino a intervenciones divinas que determinan cuándo pueden continuar y bajo qué condiciones lo hace. Incluso su propia identidad, en caso de su retorno, se ve mediado por figuras como Atenea, lo cual evidencia que su agenda consta de una subordinación absoluta a un orden. Ahora, la intervención divina no es lo único relevante, sino la forma en que nuestro héroe la asume, aceptándola de forma incondicional y no intenta modificar el sistema que condiciona su actuar. Su astucia opera dentro de ese marco dominante, mas nunca contra él. En otra esquina, Percy Jackson muestra una ruptura significativa donde la figura del árbitro deja de ser incuestionable y se transforma en un objeto de constante tensión y conflicto. Desde su llegada al campamento mestizo, vemos la representación de personajes como Dioniso, donde se evidencia una autoridad desgastada, utilizada para beneficio propio y hasta en momento distante. My father won't talk to me unless I get him a drink. Well, this all seems totally normal and reasonable. No.
Mr. D is not your father. I could be. Yes, but are you? Rompiendo con esta idea de que lo divino tiene que ser el ideal perfecto a seguir y cumplir. Esta desacralización del dispositivo se intensifica con las interacciones de los demás dioses, como lo es con Ares, donde se enfrentan físicamente y ponen en evidencia la manipulación divina. El combate deja de ser simplemente una prueba impuesta y se convierte en un espacio de confrontación directa con el poder dominante. De igual manera, su relación con Poseidón introduce una dimensión aún más profunda que las dos anteriores, donde no se habla de una obediencia filial, sino de una relación ambigua atravesada por el reclamo y las expectativas de ambos. Percy no reconoce esta autoridad divina como una legítima, sino que la somete constantemente a una evaluación ética, y para ello se enfrenta con ella. Esta desconfianza hacia el orden impuesto también se refleja en la traición de Luke Castellan, quien rompe con la imagen heroica tradicional al rebelarse contra los dioses y rechazar el destino marcado por la profecía. A partir de este conflicto, la creencia absoluta en la llamada Gran Profecía comienza a desmoronarse, pues ya no se percibe como un destino inevitable, sino como una imposición que puede ser desafiada o incluso evitada. Percy, al igual que Luke, empieza a cuestionar si cumplir esa profecía realmente es correcto, abriendo la posibilidad de rechazar el papel que los dioses y el destino han decidido por él. Humanidad del héroe. En el tercer asalto, el combate no solo se traslada a la mente del héroe, sino también a su manera de mirar al otro. Odiseo construye su humanidad desde una lógica de resistencia, es decir, una que implica necesariamente la deshumanización y objetivización de aquello con lo que se enfrenta. Mejor ejemplificado con el encuentro de nuestro héroe con Polifemo, a quien describe como un monstruo horrible y no se asemejaba a los hombres que viven de pan, estableciendo entonces un principio de alteridad donde el otro, siendo el cíclope, queda excluido de lo legítimo y se establece entonces dentro de un dominio naturalizado por ser ajeno a la especie supuestamente superior. A partir de esta distinción, el actuar de Odiseo se vuelve uno meramente instrumental, es decir, ya no ve a Polifemo como un sujeto con el que puede establecer una relación de iguales, sino que lo verá como un medio para seguir con su trayecto, cosa que se reafirma al momento de tomar la decisión de entrar a la cueva, porque Odiseo no reconoce al cíclope como su igual, sino como una figura que tiene que ofrecer sus servicios. Mas yo no me dejé persuadir, mucho mejor hubiera sido seguir su consejo, con el propósito de ver aquel si me ofrecía los dones de la hospitalidad. Esta decisión no solo revela la manera en que instrumentaliza al otro, sino también la forma en que concibe a quienes lo rodean. Al ignorar las advertencias de su tripulación y exponerla constantemente a riesgos innecesarios, Odiseo evidencia una comprensión jerárquica del humano, donde el otro queda subordinado a la consumación de su beneficio. Esto explica que, a lo largo de su travesía, sus decisiones insensatas terminen comprometiendo la vida de sus compañeros hasta convertirlo en el único sobreviviente. Así, la alteridad en la Odisea no solo se proyecta sobre figuras monstruosas como Polifemo, sino también sobre aquellos que deberían ser sus iguales, reafirmando una lógica en la que el héroe se construye a partir de la subordinación de los otros a su propio destino. Por otro lado, Percy Jackson introduce una relación distinta con la alteridad que muestra Odiseo. Aunque en su contexto el cíclope sí continúa siendo señalado como un oponente, nuestro héroe contemporáneo no construye su figura en un ideal absoluto. A diferencia de Odiseo, no necesita negar la condición del otro para enfrentarlo. Al contrario, el combate se complejiza en el establecimiento del sujeto como amenaza y la comprensión de por qué es señalado como una, estableciendo que Polifemo deja de ser únicamente señalado como un obstáculo que tiene que cruzar para seguir con su trayecto, sino que en esta línea de reconocimiento, el aspecto de lo monstruoso se establece como una categoría a tensionar. Y aunque Percy no elimina el enfrentamiento violento con el otro, sí modifica su motivación detrás de ello, porque no pelea solo porque el cíclope es el otro, sino que lo hace a pesar de que ambos son hijos de Poseidón y existe una posible cercanía. Esto muestra un cambio radical en la lógica del héroe habitual, una donde no se necesita establecer una distancia abismal para establecer el dominio sobre el otro, sino que introduce la posibilidad de pelear sin eliminar la identidad del otro como un sujeto individual. En contraste, entre nuestros dos héroes, a pesar de haber pasado pasajes similares, revela una transformación profunda en la manera en la que experimentan el mundo. Más que una ruptura total, se enfoca como una reconfiguración del conflicto, y en eso radica la vigencia de la Odisea, porque a través de historias como Percy Jackson nos obliga a reformular preguntas como
¿Aceptaremos nuestro destino o nos atreveremos a cambiar?